Y la verdad, pero de cualquier manera el gobernador Morales nos tiene acostumbrado a dobles discursos, dice una cosa en Buenos Aires y después viene acá y dice todo lo contrario sin ningún problema. Pero bueno, en este nuevo rol que tiene de presidente del partido radical, a lo mejor puede entender que hay ciertos temas que no es conveniente que los toque él, porque en realidad lo comprenden las generales de la ley, como decimos los abogados. Uh-huh. Ahora, recién comentábamos, ¿no?, que Morales asume, modifica el número de integrantes del Superior Tribunal y coloca diputados. Estos famosos concursos que armaron para designación de jueces y fiscales, paradójicamente, en el 99% de los casos no llegan los que ganan, ¿sí? Así es. Y a así eso... No llegan los mejores, no llegan los mejores. Bueno, entonces lo que tenemos que decir es que en Jujuy hay una involución en cuanto a la designación y a la administración de justicia. Es que de verdad es más grave todavía, Andrés. En realidad, en muchos momentos y con algunas decisiones y gestos, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, nosotros vemos que no hay Estado de Derecho. Es tan fuerte la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, decide tantas cosas el gobernador que afectan al Poder Judicial, y la primera y principal es que acá en la provincia hay una cuenta única, y nuestra Constitución provincial habla de la independencia y de la autarquía y de la autonomía del Poder Judicial. ¿Cómo puede ser independiente un Poder Judicial cuando no puede disponer de su propio dinero? Está bien que el Poder Judicial una vez al año manda el presupuesto de gastos. Eso entra dentro de la cuenta de presupuestos y esa ley se aprueba en la legislatura. Pero resulta que acá en Jujuy todos sabemos que tenemos una cuenta única y esa ley es inconstitucional. Entonces, más allá de que cada abogado en cada juicio, cuando se ve afectado, tiene que plantear la inconstitucionalidad de la ley, no puede ser que nosotros los abogados que vivimos de esto o el ciudadano común tenga que dejar a un lado sus actividades cotidianas para tratar de enderezar un poco esto de que se respete la Constitución y, por ejemplo, plantear la inconstitucionalidad de esa ley que dispone la cuenta única, de la ley que crea el Ministerio Público de la Acusación, etcétera. O sea, no podemos, tenemos que vivir, y a medida que vamos viviendo y vamos avanzando y nos van a las disposiciones inconstitucionales, vamos planteando la inconstitucionalidad en tribunales. Pero de verdad, yo creo que voy un poco más allá, me hago cargo de mis palabras. Hay muchas circunstancias acá en la provincia donde directamente el Estado de Derecho está ausente. ¿Ustedes se van a manifestar esta tarde en las calles o no? En realidad no pensábamos, porque la marcha tiene sentido, porque es una marcha que termina en la Corte, que es frente al edificio donde funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y es nada más que decir: no estamos de acuerdo con ustedes, no nos gusta lo que ustedes hacen, escúchennos, porque ese es un derecho esencial que tenemos los ciudadanos, manifestarnos y peticionar a las autoridades. Usted sabe que si llegan a manifestarse acá va a llegar una contravención. Y como siempre, ahora acá no solo una contravención, acá hubo casos donde gente que estaba en una vereda manifestándose con carteles, los detuvieron, se los llevó la policía y tuvimos que andar los abogados después buscando a dónde estaban porque se negaban a darnos información de eso. Eso pasó una Semana Santa con un grupo de estudiantes de Los Seijas que estaba en la vereda de Casa de Gobierno. No entorpecían el tránsito ni nada por el estilo. Y se los llevaron, y en ese momento estaba el doctor Huésped que los asesoraba. Y los detuvieron y salimos un montón de abogados a las 11 de la noche a ver a dónde habían llevado a estos estudiantes, entre los cuales también creo que había inclusive una funcionaria pública, había una concejal, una cosa así. Fueron horas tremendas de angustia hasta que supimos que los habían llevado a la policía. Les destruyeron el teléfono, por ejemplo, al doctor Huésped, y resulta que después se supo que ningún fiscal había ordenado la detención. Ningún fiscal. ¿Quién tiene más poder en Jujuy, la policía o los jueces? Y es muy relativo. En estos momentos a mí me preocupa mucho. Hay una denuncia presentada por 3 de los 4 jueces de control. El doctor Salvatierra, el doctor Mercó y el doctor Zurueta presentaron una nota al Superior Tribunal de Justicia diciéndoles que advertían
determinadas conductas en los representantes del Ministerio Público de la acusación, en los fiscales, que los llevaban a solicitar reglas de procedimiento claras y poner en conocimiento esto del Superior Tribunal, ¿no? Esto que parecía que los fiscales iban a un juez y si ese juez no les daba la orden de detención que pretendían, se excusaban, lo recusaban, se iban a otro y así hasta que conseguían lo que querían, la orden de detención o la orden de allanamiento o la medida procesal que estaban buscando. Y no tenían ningún problema en ir y saltar de juez en juez para conseguir lo que querían. Eso lo dijeron por nota. Hasta ahora no tienen respuesta. Desde octubre del año pasado. No tienen respuesta. Y además hay dos jueces que asumieron por concurso, el doctor Salvatierra, que es juez de control penal, y la doctora Cruz Martínez, que están sometidos a jury de enjuiciamiento. Todavía no conocen la acusación. Ya se designaron las autoridades que van a tener a su cargo juzgarlos. Ya se ha conformado el tribunal, pero ellos no han tenido todavía acceso a su acusación. Eso es gravísimo. Y mientras tanto, el Colegio de Magistrados sale a decir que está en contra de una marcha, que dice que la marcha atenta contra la democracia, contra la paz social, pero yo no sé en qué ciudad y en qué país viven las autoridades del Colegio de Magistrados que emitieron este comunicado. De verdad, yo me sorprendí tanto que yo dije, esto no puede ser. Habiendo tantas cosas graves que afectan a tus asociados, o sea, afectan a jueces, o que a lo mejor no son asociados, pero que son magistrados, los afectan en su independencia, el Colegio de Magistrados se ve que no tiene conocimiento de eso, y si lo conoce no le importa. O tiene miedo de hablar. O tiene miedo de hablar, que es lo peor, sería lo más grave, porque como un juez va a estar mudo, como un juez va a tener miedo, si un juez tiene miedo, ¿qué nos queda para los ciudadanos, Andrés? ¿Qué nos queda? Nuestro último baluarte de respeto de los derechos y de poder obtener la reparación de un daño si es que hemos sufrido una afectación en nuestros derechos esenciales es un poder judicial independiente. Eso es lo que pretendemos con esta marcha. Nosotros con esta marcha lo que decimos es, acá no peligra la democracia, justamente lo que queremos son tres poderes, pero que los tres poderes funcionen, no que uno sea funcional a otro. Y la Corte Suprema está muy deslegitimada, pero por su propio accionar. Además, no podemos tener un país como la Argentina, con tantos distritos judiciales, por darle una definición a cada una de las provincias, y dentro de las provincias funcionan distintos tribunales. En Jujuy nosotros tenemos, en San Salvador tenemos, en el San Pedro tenemos delegaciones. Bueno, no nos olvidemos que todas las causas que puedan llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen que ser resueltas por cuanto en estos momentos 4 jueces. Claro. Es obvio que hasta materialmente resulta imposible un funcionamiento adecuado, pero además, ¿por qué tienen que ser 4 jueces? Porque tienen que ser 4 jueces varones. La Corte deberían ser 10 o 12 personas, funcionar por salas, y además tendría que tener la misma cantidad de mujeres en la composición que varones, porque a eso es a lo que tiende la ley que fue aprobada en Nación, no es un invento nuestro. La ley de paridad lo que pretende es eso, que poco a poco y en forma paulatina podamos lograr que en todos los departamentos, institutos y tanto organismos públicos como privados podamos conseguir paridad de género. Es decir, que estén representados tanto varones como mujeres en su composición. Es eso, nada más. Nos dijeron sediciosos, que está en peligro la República, tantas cosas que además de resultar cinismo puro, porque de verdad los que hablan de posiciones golpistas y de atentar contra la República son los primeros que no la respetaron, que no respetan la división de poderes, y que nos salen a decir que pretendemos impunidad de gente que está acusada, de gente que tiene sentencia y de gente que está en proceso de recurso, o sea que se cumplieron los pasos procesales, mientras que en el caso del anterior gobierno el principal operador está prófugo, el principal operador de la justicia está prófugo. Claro, ¿sabe qué pasa, Claudia? Que lamentablemente en este país todos, sin excepción alguna, cooptan el Poder Judicial. Todos, y acá hablo del macrismo, hablo del kirchnerismo, de los antes del kirchnerismo, de todos. Y eso es uno de los grandes males de la Argentina. Y si no, nos acordemos la famosa servilleta de Corach, ¿no? ¿De dónde venimos?
Sí, 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 me acuerdo, eso fue espantoso. Claro. Pero más allá no quiero entrar en ninguna discusión con este tema, pero en el caso de la presidencia de Néstor Kirchner, tenemos la palabra de los mismos convocados, y en 3 casos no conocía a los convocados a la Corte, no los conocía. Los conoció el día que los llamó a su despacho y les ofreció el cargo. Bueno, eso es lo que tiene que pasar, eso es lo que tiene que ser. El juez no puede ser quien era mi ministro, por más que sea una persona de mi absoluta confianza. Es que eso es lo que no queremos, que sean personas de ministro, confianza. Queremos que sean buenos jueces. Exactamente. Exactamente. El mejor, el que yo no conozco, el que me recomienden los otros abogados, los colegios profesionales, la FACA, a ver, ¿quiénes son los versados acá en tal tema? Y además pensar que la Corte tiene que tener una conformación que habilite por temas. Acá hay gente que el único mérito para llegar a la Corte Suprema fue ser abogado de empresas y sus relaciones con grandes empresarios, con los centros de poder. Ese es el mayor mérito. Así salen las sentencias también. Claro. Así no dudan en contradecirse con un precedente anterior, lo cual es un escándalo. Y además demorar 6 años y medio para disponer que el Consejo de la Magistratura, esa ley era inconstitucional. Bueno, ¿qué hacemos con todo lo que pasó en esos años en que se estaba cuestionando la constitucionalidad de la ley? ¿Qué pasa con los jueces que fueron designados con esa ley que después se declara inconstitucional? ¿Qué pasa con los fallos que dictaron? Claro, hay que dar vuelta para atrás todo. No sirve nada. ¿Me entiende? Si hay inconstitucionalidad, hay que dar vuelta para atrás. Claudia, le agradezco muchísimo su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, que tenga buen día.